Bueno gente, Henry Cejudo número 7 de la división de las 135 libras se estuvo enfrentando este fin de semana en este último evento Fight Night que tuvimos dentro de la UFC contra Song Yadong número 8 actualmente dentro del ranking de las 135 libras. ¿Y qué pasó aquí? Una victoria para Song Yadong por una decisión unánime debido a una parada técnica por un piquete en el ojo que sufrió precisamente Henry Cejudo a finales de ese tercer asalto. Después de esa pelea surgió la polémica mediante las redes sociales. Hubo también una conferencia de prensa por parte de Dana White donde estuvo explicando un poco que no daría directamente la revancha para Henry Cejudo, y aquí me voy a estar explicando un poquito también qué es lo que pasó con respecto al intento de pedir una revancha directa por parte de Henry Cejudo con respecto a Song Yadong. Fue una pelea en la cual estaba perdiendo de acá Henry Cejudo. Henry Cejudo no encontraba, digamos, la distancia para conectar. Song Yadong estaba conectando mucho mejor y mucho más que Henry Cejudo. Henry Cejudo tuvo sus conexiones bastante buenas, incluso vimos la nariz un poco enrojecida por parte de Song Yadong, seguramente algunos de los golpes que conectó Henry Cejudo, que fueron golpes bastante potentes y bastante contundentes. Sin embargo, creo que lo que estábamos viendo en la pelea, pues estábamos viendo un Song Yadong mejor que Henry Cejudo. Otra cosa muy importante que hay que remarcar dentro de esta pelea es que Henry Cejudo no intentó derribar, Henry Cejudo no intentó usar su lucha. De vez en cuando amagaba, fintaba con agarrar un pie, con hacer algún intento de derribo, pero no concretaba nada, no llevaba la pelea al suelo. Y esto me está llamando poderosamente la atención porque no solamente en esta pelea, sino que también contra Meradvashvili no le intentó mucho. Claro, Meradvashvili le dio una pasada por arriba total y absoluta a Henry Cejudo. Contra Jaman Sterling un poco más de lo mismo. Henry Cejudo todo el tiempo quería mantener la pelea en pie y no sé por qué ese afán por parte de Henry Cejudo, medallista olímpico de lucha, tiene que pelear de pie. ¿Por qué no intenta llevar un poquito la pelea al suelo, mixtear un poco las cosas? Sería un poco más interesante para el estilo de pelea que tiene precisamente Henry Cejudo. Probablemente quiere dar un poco más de espectacularidad a sus peleas. Henry Cejudo nunca fue un peleador aburrido dentro del octágono, siempre fue un tipo que brinda espectacularidad, es un tipo que en sus combinaciones, en sus golpes, incluso en sus finalizaciones, ha sido un peleador bastante espectacular, cosa que no concuerda con su rendimiento en cuanto a venta se refiere. Nunca ha sido el tipo más vendedor, la afición en general no que lo ha querido más que nadie. La UFC tuvo su pequeño rifirrafe con él. Recuerden que deja vacante prácticamente dos divisiones dentro de la UFC, la 125 y luego cuando sube hacia la 135 que captura ese doble campeonato simultáneo, pues decide retirarse y por lo tanto dejando dos divisiones atrás tiradas. Por lo tanto, Dana White no es que tenga la mejor relación de amor con Henry Cejudo ni nada por el estilo, pero bueno, Henry Cejudo acaba de recibir su tercera derrota consecutiva desde que regresó de su retiro anticipado luego de aquella pelea que tuvo contra Dominick Cruz, aquel KO espectacular que consiguió frente a uno de los GOATs indiscutidos de la UFC. Dominick Cruz, un clásico, una leyenda dentro de la UFC. Entonces, luego de esa pelea, Henry Cejudo decide retirarse, un tiempo de inactividad sumamente prolongado, y creo que eso le pasó factura a su pelea. Creo que eso le pasó factura a su modo de juego. Creo que la evolución que Henry Cejudo estaba llevando hasta ese momento, lo espectacular que estaba haciendo dentro de sus peleas, quedó todo en el olvido, quedó todo en vano, porque actualmente, y él lo dijo en una de las pequeñas declaraciones que estuvo dando dentro de las redes sociales hace ya un tiempo atrás, luego de esa pelea que sufrió, esa derrota que sufrió frente a Meradvashvili, que él estaba haciendo exactamente lo mismo que cuando estuvo en su prime. Está entrenando de la misma forma, incluso desde sus palabras está entrenando incluso mejor. Entonces, si tú estás haciendo lo que hiciste cuando estabas en tu prime, si estás entrenando de la forma en que lo estabas haciendo en tu prime, cuando capturaste dos cinturones simultáneos dentro de la UFC, cuando acabaste con tipos como TJ Dillashaw, como tipos como Marlon Moraes en su prime, con Dominick Cruz, otro clásico de la UFC, y esto no me canso de decirlo, si todo eso tú lo lograste haciendo las mismas cosas que estás haciendo ahora y no logras obtener ningún tipo de victorias, creo que ya es tu tiempo de retirarse, o creo que ya es tu tiempo de pensar en otra cosa, pasar la página y dedicarte a otra cosa. ¿Por qué no? A entrenar a otros jóvenes prospectos o incluso a seguir con tu podcast, porque tiene un podcast que el podcast se llama Pound for Pound, lo hace con Kamaru Usman, etcétera, y es bastante interesante, dan muchas noticias, hacen muchas declaraciones, tienen estos intercambios con otros peleadores, tienen invitados que, como ya les digo, están mezclados directamente con la UFC en múltiples ocasiones. De hecho, son peleadores activos dentro de la UFC. Entonces, todo eso es bastante interesante para la figura directamente de Henry Cejudo. Pero pelear como tal, pelear después de ver estas tres derrotas consecutivas, que para nada se vio bien Henry Cejudo. En esta última, pues, se estaba viendo en algunas ocasiones bien, golpeando algunas veces. Pero es que Song Yadong en cada uno de los asaltos tenía muchísimos más golpes que Henry Cejudo conectado, sacándole incluso el doble de golpes en alguno de ellos, en alguno de esos asaltos. Song Yadong estaba conectando mucho mejor, aprovechaba mucho mejor la riposta, en general estaba haciendo mucho mejor pelea de la cual
estaba haciendo Henry Cejudo. Y Henry, después de ese golpe fortuito, porque fue un golpe ilegal fortuito, ese dedo en el ojo, ese hypo que sufrió Henry Cejudo, no fue para nada intencional. Después Henry Cejudo salió mediante las redes sociales diciendo que pues tenían que sancionar a un tipo como Son Yadong, que debieron haberle quitado un punto en ese momento porque era una falta técnica, porque a pesar de que no hubiese sido intencional, porque de hecho no fue intencional, ¿cómo creen ustedes que un tipo como Son Yadong, ganando una pelea de a calle, ganando la pelea pero con amplio margen de ventaja, iba a ser un golpe ilegal de esta forma? Iba a conectar un dedazo al ojo de Henry Cejudo de forma intencional. Si iba ganando la pelea, estaba bien, estaba cómodo, estaba golpeando como quería, estaba acorralando en múltiples ocasiones a Henry Cejudo, no estaba cayendo en sus fintas, estaba haciendo una pelea muy buena Son Yadong. Por lo tanto, Henry Cejudo está diciendo este tipo de cosas. Esto es una locura. Esto no es la NBA, como quiso hacer la comparativa directamente. Henry Cejudo dijo que en la NBA a veces cuando haces faltas con el balón, cuando haces movimientos involuntarios, etcétera, pues te cantan falta. Esto no es NBA, estos son artes marciales mixtas y él debería saberlo mejor que nadie. Es un tipo que ya tiene experiencia dentro de esta compañía también. Por lo tanto, hacer este tipo de comparativas me parece totalmente absurdas. Son Yadong conectó un dedazo que no fue voluntario, Henry Cejudo no pudo continuar con la pelea y a lo mejor hubiesen hecho un no contest, a lo mejor un no contest hubiese sido un poco más favorable para Henry Cejudo, pero a fin de cuentas lo que decidieron, debido a que Henry Cejudo no podía continuar con la pelea porque tenía esa molestia en el ojo, pues 3 asaltos después, evidentemente la pelea ya bastante avanzada, la UFC o en ese momento la Comisión Atlética y los árbitros, etcétera, decidieron darle una decisión unánime a favor de Son Yadong, que me pareció bastante bien. Son Yadong estaba ganando muy fácil esa pelea. Henry Cejudo sale mediante las redes sociales, mediante Instagram directamente, a dar ciertas declaraciones, como ya les digo, con respecto al dedazo, a ese hypo que recibió, pero al mismo tiempo diciéndole a Dana White que lo respeta mucho y que él quisiera una revancha directa contra Son Yadong, que las cosas podían haber tomado un rumbo totalmente diferente, que la pelea estaba no totalmente abierta, era un tercer asalto, todavía faltaba cuarto y quinto asalto, probablemente las cosas hubiesen cambiado, uno nunca sabe, pero hasta ese momento Son Yadong estaba llevando totalmente la batuta de la pelea, estaba golpeando mucho más que Henry Cejudo, estaba siendo mucho más contundente que Henry Cejudo en cuanto a golpes significativos. Por lo tanto, ¿la pelea pudo haber cambiado a cuarto y quinto asalto? No lo sabemos, probablemente sí, probablemente hubiese sido lo mismo y hubiese continuado la pelea de esta forma. ¿Fue una pelea aburrida? Para nada, fue una pelea muy interesante, muy bonita, muchos intercambios, cosa que al público en general pues le gusta. Pero el problema con todo esto es que Henry Cejudo, mediante estas declaraciones que dio, le pidió a Dana White directamente una revancha después de que se recupere. Tiene 30 días, la comisión médica lo obliga a estar 30 días de reposo. Esos 30 días no puede hacer ningún tipo de actividad física en cuanto a pues sparring y todas estas cosas, preparación física, etcétera, pero es por su bien. Es porque su ojo puede peligrar, puede caer en una lesión incluso más grave de la que recibió en este caso contra Son Yadong. Y después Henry Cejudo, de decir que le dé este tiempo de margen de preparación o de descanso más bien, que le dé un tiempecito más de preparación y que directamente hagamos la revancha contra Son Yadong, que él tiene lo que se necesita para ganarle un tipo como Son Yadong. El problema con todo esto es que Dana White, con la conferencia de prensa posterior a este Fight Night, dijo lo siguiente, fue muy contundente las palabras que estuvo mencionando: no le voy a dar la revancha a Henry Cejudo. Henry Cejudo ahora mismo está cayendo en un margen donde cada vez pierde terreno. Son Yadong es un tipo que está ganando terreno, en este caso Son Yadong evidentemente, pero dígase cualquier nombre dentro de esta división de las 135 libras, están ganando cada vez más terreno. Deiveson Figueiredo en pocas peleas logró ganar muchísimo más terreno del que tiene Henry Cejudo, que como ya les digo, hasta el momento donde estoy grabando este video tenía el número 7, hasta el momento donde tuvo esa pelea con Son Yadong tenía el número 7 del ranking y Son Yadong el número 8. Tenemos a José Aldo, que perdió recientemente, pero no quita que pudiese estar ganando un poco más de posicionamiento dentro de este ranking, sobre todo con todo lo que está ocurriendo en base al nombre de Sugar Sean O'Malley y José Aldo, porque Sugar está muy mezclado a ese nombre, se han tirado beef y la gente quiere ver ese tipo de peleas. Aparte de eso, O'Malley también está mezclado evidentemente a Merab, al nombre de Merab Dvalishvili, porque es el actual campeón de la división. La UFC le gustaría hacer una revancha, ¿por qué no? Entonces, todos estos peleadores, Pearl Jam, Umar Nurmagomedov, Cory Sandhagen, Deiveson Figueiredo, Marlon Vera, todos estos que están por encima de Henry Cejudo, están ganando muchísimo terreno o se están manteniendo en la pelea por el campeonato o por estar cerca del cinturón. Y Henry Cejudo, cada pelea que hace, cada enfrentamiento que tiene dentro del octágono, pierde más terreno. Perdió contra Jermaine Sterling por ese intento de capturar el cinturón, perdió contra Merab Dvalishvili, una paliza total y absoluta, y luego ahora pierde contra Son Yadong. Una pelea bastante interesante, pero que Son Yadong estaba ganando bastante bien. Se veía fácil, amplio favorito dentro de esa pelea, estaba ganando
muy bien. En las casas de apuestas, de hecho, antes de la pelea, el mismo Song Yadong estaba ampliamente favorito. Y a mí me llamaba la atención porque Henry Cejudo es un peleador peligroso, es un peleador inteligente, bastante completo. ¿Qué pasa? Que no está siendo el Henry Cejudo de antes. Ya no está en su prime, ya no es el Henry Cejudo peligroso. Y la UFC, Dana White, con todo lo que ocurrió en un pasado, etcétera, pues parece que no tienen la mejor de las relaciones. Por lo tanto, esa pelea, esa revancha directa contra Song Yadong no va a ocurrir. Henry Cejudo va a tener que seguir remando de alguna forma, va a tener que seguir peleando contra algún otro peleador y probablemente le estén dando cada vez peleadores que están por detrás de él en el ranking. En este caso, le dieron un Song Yadong que estaba solamente un punto por debajo de él en el ranking, pero que pudiese seguir Rob Font, pudiese seguir Mario Bautista. José Aldo no creo, porque como ya les digo, están buscando hacer una especie de pelea sumamente épica de José Aldo contra algún top de la división, pero por ahí probablemente pues Henry Cejudo esté peleando contra tipos que estén por detrás de él en el ranking, y esto no le favorece porque no le impulsa hacia adelante, lo mantiene más o menos en esa posición como gatekeeper, pero es que todo el mundo le está ganando, es que todo el mundo está pasando por encima de él, y esto no es beneficioso para Henry Cejudo. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Vamos al próximo video.